Desde la antigüedad se producen hechos inexplicables. Curaciones de enfermedades terminales, imágenes que lloran lágrimas de sangre, cuerpos incorruptos. ¿Existen los milagros o son un producto de nuestra mente? Es una de las preguntas que nos formulamos en el programa de hoy. También nos formulamos la siguiente cuestión: ¿existe el sexto sentido? ¿Existen personas capaces de ver los presuntos espíritus de las personas muertas? Sobre apariciones de muertos hablamos esta noche y también sobre milagros. Soy Bruno Cardeñosa y esto es Lo que sé del miedo. Rafael Pérez Pallarés es sacerdote y como tal, imagino, crees en los milagros. En principio sí, depende de quién venga, ¿eh? Bueno, no siempre, soy un poquito escéptico, ¿sabes? Porque muchas veces te puedes encontrar gente que te diga un milagro, vete para aquí, vamos a ver qué pasa ahí, porque muchas veces la gente se va de ligera, pero creo en los milagros, sí. Claro, es un término que se puede utilizar de forma coloquial, pero que dentro de la Iglesia, para que algo se considere milagro, ha tenido que llevarse a cabo un proceso de investigación previo, muy serio, claro. Con mucho rigor. Y a partir de esos procesos, ¿cómo podemos definir la expresión milagro? La expresión milagro es algo que, digamos, que salta la frontera de lo que en principio puede ser lógico que ocurra en la propia naturaleza, ¿no? A lo mejor nuestro conocimiento al día de hoy es limitado, ¿no? Y nosotros entendemos que el milagro es algo que en un momento determinado desborda a nuestro propio conocimiento y decimos, aquí ha habido una intervención sobrenatural. Por tanto, el milagro podría ser definido como una intervención sobrenatural sobre algo, sobre alguien concreto. No pocas veces la ciencia y la razón pueden explicar algunos hechos y sucesos que calificamos de milagros. Con el investigador y escritor José Rafael Gómez hablamos de este asunto. José Rafael, efectivamente, la fe mueve montañas, pero hay que buscar qué es lo que mueve la fe muchas veces. Desde luego, porque ese es el quid de la cuestión. En este tema, concretamente, ¿no? el hecho de la sugestión, de qué es lo que hay detrás del fenómeno en sí. Es la clave, ¿no?, del asunto. Muchas veces, cuando se producen este tipo de hechos, lo que tenemos que plantearnos es que es necesario aplicar el método científico y examinar las cosas más allá de las primeras emociones, de los instintos primarios. Por supuesto, el método científico es lo que produce el conocimiento de llegar a conocer, en cierto modo, la verdad, con todas las salvedades que esto tiene y las dificultades finales de llegar a la verdad última, ¿no? Concretamente Lourdes, hablando de las curaciones que se producen en Lourdes, que van por 67 curaciones milagrosas, ¿no? En más de 100 años de peregrinaciones a Lourdes, nada menos. Pues sí, en más de 100 años, con millones de peregrinos, de visitantes. El dato es que de cada 12 millones de visitas se ha producido una curación milagrosa. Entonces, para conocer si esto es un dato relevante, si ahí realmente ocurre algo extraordinario, habría que tener la información de qué ocurre en la población, entre comillas, normal, ¿no? Es decir, aquellos visitantes enfermos aquellos enfermos que no acuden a Lourdes para buscar una sanación. ¿Qué características tiene que cumplir un hecho milagroso, una curación en este caso, por ejemplo, para que se considere como tal? Como decíamos antes, primero tiene que haber un gran rigor científico y que los distintos médicos, si hablamos de la salud, o los distintos profesionales, si hablamos de otra índole de temas, estén de acuerdo, y entonces hay un antes y un después, como hablábamos también, que salta la lógica de lo en principio previsible. ¿Tú has presenciado algún milagro o alguna investigación relacionada con algún milagro? Conozco porque de cerca, además fue un poco de carambola, ¿no? Participé en la beatificación de una religiosa de Antequera, Málaga, y estuve de cerca con la religiosa que había sido curada de un cáncer y que yo, como te decía antes, soy escéptico, pero claro, hasta que vi a esta señora y es que tuve que rendirme a la evidencia, máxime cuando entrevisté también al médico, y entonces me llamó mucho la atención que un médico te diga, no, es que esta mujer se iba a morir por el proceso que llevaba. ¿Qué enfermedad? Era un cáncer terminal, y entonces ha habido se ha cambiado, ha habido un viraje de la noche a la mañana. Se analizó desde el punto de vista, como decíamos, científico con rigor y se concluye que ahí sí ha habido una intervención sobrenatural. Hay que tener en cuenta que de estos 12 millones, ¿no?, por seguir con este dato de la proporción de 12 millones de visitas por una curación milagrosa, son personas que acuden motivadas, que un alto porcentaje
tienen una fe muy elevada y que además están enfermos, ¿no? También un porcentaje superior al que puede haber en la población ajena a este hecho. Claro, faltándonos este dato, el afirmar que en Lourdes se producen curaciones milagrosas, pues desde mi punto de vista no podemos decirlo. Es como si invitáramos a las personas que están enfermas a acercarse a este lugar en donde no hay ninguna tradición milagrosa, Claro. y vinieran 12 millones de enfermos, posiblemente sí se produciría una curación, una remisión espontánea, porque la ciencia conoce que existen las remisiones espontáneas. Existen remisiones espontáneas de enfermedades que no tienen en principio cura y se han producido estos casos y la ciencia no tiene explicación. Bueno, los milagros hace mucho tiempo que no creo en los milagros, y es porque tal vez tengo otra ideología tal vez por una religión que estudio, y me he dado cuenta de eso, y yo creo que no. Yo no creo en esas cosas, creo en el cúmulo de las casualidades nada más. Creo que no, porque creo sería más fácil, ¿no? Pensar que existe un milagro en esta vida. Creo que no. Y esa intervención sobrenatural, ¿en función de qué circunstancia se interpreta que ha existido? En función de una intercesión, en principio a la santa, ¿no? Y a través de ella Dios actúa, ¿no? Como comprenderá, yo creo en Dios y creo por tanto que Dios actúa también en lo natural. De todas formas, como te decía antes, hay que ser muy cauteloso. Pero, perdona, Sí. la paciente, la enferma, la mujer que sufría esta enfermedad, si había puesto en manos de esta religiosa, de sí. esta religiosa, le había rezado, ¿cómo había sido el proceso? Sí, la religiosa esta era de la misma orden, era fundadora. Y nada, estaba en proceso de beatificación, como tú sabes bien, para llegar a la beatificación o a la canonización, salvo en el caso de los mártires, se necesita un milagro. Para beatificación un milagro, para Canonización canonización un segundo milagro, ¿no? Cierto. Y entonces es sorprendente como esta mujer se encomienda a la Madre Carmen en este caso y a partir de ahí hay un viraje total en la enfermedad. ¿Cómo se lleva a cabo esta encomendación? ¿Rezándola? Rezándole con fe. Y sorprende. Yo me pregunto, Pregunta. situándome en el lugar de los escépticos, todos los días, en todas las partes del mundo, en hospitales en activo, o como en el pasado, muchas personas rezan a santos y rezan a beatos. ¿Por qué son tan selectivos? ¿Por qué si son capaces de hacer un milagro no los están haciendo todos los días? Eso es lo que yo también me pregunto. ¿Y pese a ello crees? Sí, porque creo en Dios y creo que Dios ¿Por qué actúa. Dios es tan injusto? Esa es la pregunta que tú estás afirmando algo que yo no estoy de acuerdo. Sí, Es decir, claro, porque, es una pregunta, a mí me parece me estás injusto. afirmando injusto. No, Dios no es injusto, Dios es amor. Y entonces hay un momento determinado que interviene. La misma vida de Jesús de Nazaret va en esa línea. Es decir, Jesús no va curando a todos los enfermos, sino que selecciona, si quieres utilizar esa palabra, para mostrar su poder. Un poder que a todas luces queda manifestado cuando resucita a una persona que ha fallecido, cuando cura a una persona que tiene lepra, etcétera. Las leyes de la naturaleza siguen su curso, pero de alguna forma es una intervención para decir, entiéndeme lo que voy a decir, existo, estoy aquí, os quiero, os amo, y además esto no se acaba aquí, esto hay una proyección de futuro. Antaño, un cuerpo incorrupto, cuando se desenterraba a alguien que además podría haber tenido cierta fama o cierta importancia dentro del mundo de lo religioso, y se descubría que su cuerpo no se había carcomido como puede ser el de cualquier otra persona al ser enterrada, se consideraba aquello un milagro. Hoy la ciencia ha descubierto que no hay nada de milagro en ello. Bueno, claro, se producen cadáveres que no se corrompen, no te voy a decir muy a menudo, pero sí se producen estos casos y a menudo ocurre que es porque el tratamiento que han tenido, a lo mejor de quimioterapia, ha producido que un cadáver pues, se mantenga incorrupto, o sencillamente por las condiciones especiales de esa persona y del entorno donde ha sido enterrado. Y sin embargo, en el pasado, cuando esto ocurría, se consideraba también como un acto divino. ¿Llegas a la conclusión de que quizá lo que hay detrás de los milagros es una capacidad de la mente que todavía no está suficientemente trabajada o estudiada? Esa yo creo que es la hipótesis más racional, el que estamos hablando de actos o de hechos que se producen bajo una
autosugestión muy importante y los poderes de la autosugestión son extraordinarios y apenas estamos empezando a descubrirlos, ¿no? El tema de las apariciones, por ejemplo, apariciones marianas que se producen, ¿no? Y que están relacionadas con este tipo de curaciones. Por un lado, la proporción de curaciones no es, desde mi punto de vista, un dato fiable, dado que no conocemos qué se produce en la población control, por decir así, la población normal. Y por otro lado, cuando se producen apariciones marianas, siempre ocurre que utilizan a niños o a niñas, ¿no?, de muy corta edad, con unos niveles culturales muy bajos y que serían fácilmente manipulables. Y normalmente estos niños están viendo a la aparición en una situación de trance. Es decir, el resto de personas, cuando ya estos niños informan de lo que están viendo y acuden al lugar, no ven lo que ellos están viendo, ¿no? Claro, ahí puede entrar cualquier cosa, porque es muy sencillo manipular, ¿no?, a estos niños. Y luego, por otro lado, por ejemplo, pensaba en la aparición de Fátima, ¿no?, o de Lourdes, en Fátima concretamente. El elemento, la entidad que, entre comillas, supuestamente se aparece, nunca dice a los niños, en ningún caso, que se trata de la Virgen María. Eso es la interpretación que hace la población, a veces la Iglesia, manipulando a sus niños. Exacto. Es como cuando no tienen una referencia en donde fijar lo que están viendo, y cuando llega la población y llega el párroco y llega del pueblo y le dicen, esta señora o esto que estás viendo, claro, y estamos concretamente en Fátima, estamos hablando de que la niña lo que describe es un ser de 1,10 m, sin pelo y que con un vestido plateado ceñido. Claro, el asociar eso a la imagen de la Virgen María, pues claro, se produce por presión cultural ajena. Y porque en 1917, cuando tienen lugar estos acontecimientos, nadie hablaba de ovnis, pero si hubiera sucedido 50 años después, todo el mundo creería que lo que se apareció ahí era un extraterrestre o lo que fuera. Por supuesto, si uno ve los informes de los testigos de cómo es la historia en sí, eso encaja perfectamente en un encuentro en tercera fase y además de un avistamiento. Los posteriores avistamientos que hubo, ¿no?, las 13 de cada mes, durante esos 6 meses, entran dentro de la fenomenología ovni de todas, ¿no? ¿Cómo es el proceso de investigación que lleva a cabo el Vaticano para estudiar un suceso que tendría visos de ser calificado como milagro? Sin duda, con rigor. Es decir, y no estamos hablando de 4 personajes que se animan a investigar, sino médicos, psiquiatras, psicólogos, dependiendo, como decíamos antes, de la índole del milagro. Lugares como Lourdes o Fátima se han convertido en algunos de los principales centros de peregrinación del cristianismo. Decenas de miles de personas acuden al sitio en donde presuntamente años atrás, décadas atrás, se apareció la Virgen, en este caso a un pastor o a unos niños. Ese lugar se ha convertido también en el foco de muchas curaciones que han sido aceptadas como milagro por parte del Vaticano. ¿Qué opinión tienes de estos episodios? Que en el momento que están bendecidos, entre comillas, por el Vaticano, a mí me da confianza, pero no porque lo diga el Vaticano, ¿eh? O sea, porque el Vaticano también se puede equivocar como Estado, como lugar, como organización, como estructura, y a las pruebas me remito de la historia de la Iglesia. Pero a lo que ya sí yo le doy credibilidad es que si al día de hoy un gabinete de expertos, estamos hablando de expertos, no estamos hablando, como te decía antes, de 4 aficionados, concluyen que haya habido una intervención milagrosa, sobrenatural, en este caso de Dios, a través de una intercesión concreta de la Virgen o de un santo, yo al día de hoy no puedo decir otra cosa que rendirme a la evidencia. Hace no muchos meses, en la India, decenas de miles de personas acudieron a ver una estatuita hindú con significado religioso, que decían que era capaz de beber leche, y la gente acercaba la cucharilla, decían que era un milagro. Así es, esto se produjo y fue noticia internacional. El dios indio Ganesh, que tiene forma de elefante, pues la noticia corrió porque en determinado templo, cuando le acercaban un recipiente, una cuchara a su trompa, pues se veía perfectamente cómo la leche disminuía, desaparecía de la cuchara. El problema de esto es cuando se investiga y se ve por qué ocurre esto, y entonces se vio que era por capilaridad, es decir, se le aproximaba la cuchara con leche a la trompa de la figurita o de la estatua, y por capilaridad la leche pasaba al resto del cuerpo y al final estaba en un charco debajo.
Es curioso porque esto, cuando las personas, los creyentes en esto, se negaban a admitirlo y cogieron una estatuilla de una figurita de Mickey Mouse y le acercaban la cucharilla y también sucedía. No, creo en una fuerza superior. Los milagros no. No creo en los milagros porque no soy espiritual y en general lo relaciono bastante con esto y lo relaciono con cosas de decepciones respecto a al clero y ese tipo de cosas. Y ya relacionado todo, pues no creo en ello. Sí, un poco, creo, sí. Creo más en la ley de atracción que en los milagros. Para muchos, como hemos podido escuchar, los milagros son sucesos reales y para no pocas personas el hecho de que existan individuos capaces teóricamente de ver a los muertos es no menos milagroso. En los sótanos del miedo vamos a escuchar sus testimonios. El ciclo de la vida nos invita a morir, pero algunos se aferran a este mundo como muertos. ¿Quién no ha recibido un email con imágenes de muertos? ¿Son imágenes reales o simples montajes? Cualquiera puede hacer una fotografía y descubrir que en ella hay algo extraño. Una sombra, una luz que no estaba en ese momento. Muchos son los que ven cuerpos extraños, como personas flotando, sin brazos ni pies. Sienten que les tocan, les acarician o les susurran al oído. Pero, ¿qué son en realidad? ¿Existen o son alucinaciones? ¿Por qué están ahí? Los estudiosos del tema afirman que son manifestaciones de un difunto que se aferra a este mundo porque no puede o no quiere marcharse. Aunque parezca mentira, existen miles de personas que los ven a diario aunque no lo dicen. ¿Miedo? ¿Vergüenza? ¿Existe alguna explicación a estas presencias? ¿Por qué algunos sienten y ven a sus muertos más queridos o cercanos y otros no? ¿Por qué, aparentemente, los muertos se resisten a abandonar el mundo de los vivos? ¿Esperan todavía algo de este mundo? ¿Tienen que saldar alguna deuda con nosotros, los vivos? Muchas preguntas para una afirmación que muchos consideran real. Sí, yo veo muertos. Pero lo principal es tratar bien al testigo, escucharle, ayudarle, porque es lo que va buscando nosotros. De entre todos los casos que tú has estudiado, supongo que es verdaderamente difícil elegir uno, pero entre los que has conocido muy de cerca algún Logroño que es espectacular. Todo se desencadena cuando dos muchachas de 16 años, como te digo, están realizando la ouija en la habitación de esta casa, en la tercera planta. Y de repente el base que están utilizando para realizar esa práctica se eleva y se estampa literalmente contra la pared. A partir de ese día, Ana López, se llamaba la protagonista de este caso, empieza a ver cómo cuando llegada la noche en esa misma habitación, ella nota que hay sombras encima de ella. Intenta taparse pensando que se va a ir a la televisión y una visión onírica. Y cuando se destapa, aquello que está violentando, está gravoso. Este es el comienzo de los fenómenos que llegaron a tener una agresividad brutal. Porque, por ejemplo, Ana López, pues llegó a testimoniar que en alguna ocasión había amanecido literalmente rígida sobre los altísimos escalones que daban acceso a esta tercera planta donde estaba su habitación y con el cuerpo brutalmente golpeado. Ella no ha notado ningún desplazamiento y tampoco ningún tipo de agresión, pero ahí estaba. Esto fue lo que hizo que incluso, vamos a repetir, los adolescentes de 16 años volvieran a realizar la ouija con un fin objetivo, Bruno: invocar la figura de Satanás, que parece que siempre es muy recurrente en este tipo de prácticas, para vender su alma al diablo, para que de esta forma los fenómenos fuesen se producen apariciones como las que están pasando, porque muchas veces estas apariciones
apariciones forman parte de todo un conjunto de fenomenología extraña. Claro, aquí digamos que el fenómeno desencadena la psicosis, especialmente de la gente que habita en este hogar, hasta el punto de que los padres de Ana López llegan a un momento en que toman en serio la situación cuando se dan cuenta de que esta chica intenta suicidarse. Pues bien, la casa es abandonada y a partir de ahí los fenómenos se mitigan. Empieza a producirse un apartamiento del hogar hasta que llega un momento en que la joven, ya más mayor, 18 años, decide utilizar la casa como centro de reunión de sus compañeros. Eran pocos los que conocían esta historia, porque ella misma la crearon precisamente para evitar esa burla y esa sonrisa de la comunidad en donde vivía. Un día, concretamente, Basilio Muñoz, uno de los muchachos que estaba en esa casa, no había luz, simplemente pues el hilo de luz que se colaba por la ventana que daba a la calle empiezan a notar cómo en la planta baja, que es la que da entrada a la casa, se empieza a ver una serie de movimientos. Esos movimientos se transforman en alguien que sube por las escaleras, alguien que ellos describían como una persona cansada o envejecida que iba arrastrando su hombro. Cuando los pasos cesan, Basilio, que no conoce la historia, completamente asombrado, pues no le había de la puerta que da acceso al salón donde ellos se encuentran, aparece lo que definen como una sombra muy robusta de aproximadamente 1,80 m, pero no solo eso. El hilo de luz que tenemos en colada desde la calle demuestra que esta sombra, este ente, llevaba en su mano derecha un cuchillo que estimaron que tenía 30 centímetros de hoja. Imagínate el pavor, imagínate la situación que se vive ahí. Este ente continúa subiendo hacia la planta superior donde estaba la habitación de Ana López y estos chicos salen corriendo, empiezan a gritar porque en la planta de arriba había gente. La gente de la planta de arriba baja, no ven absolutamente nada y cuando Basilio Muñoz, entre prácticamente balbuceos en la puerta de la casa, intenta explicar lo que han visto, de repente unas manos invisibles desde el mismo interior de la vivienda le empujan con tal violencia que este hombre va a parar a mitad de la carretera a más de 2 metros de la puerta de la casa. Cuando levantan su camisa porque dice que le quema, se dan cuenta de que tiene 2 manos, pero 2 manos con unos dedos especialmente alargados, como si fueran garras marcados en esa espalda. Tú sabes bien, Lorenzo, que hace más de un siglo, finales del siglo XIX, comienzos del XX, por medio mundo se extendieron las sesiones espíritas, las prácticas espíritas, con un medium que era quien teóricamente entraba en contacto con ese más allá, con un espíritu. Esto nos puede hacer pensar o creer que esta fenomenología, este tipo de apariciones, está extraordinariamente vinculada a la persona que las protagoniza. Desde luego lo que está claro es que está vinculado al ser humano. Evidentemente, una vez que uno se encuentra con este tipo de sucesos, hay que analizar quién puede ser la persona que de un modo u otro puede estar generando ese fenómeno. En este caso, sin lugar a dudas, Ana López, pero es que estamos hablando de que no son sucesos que se producen solo en España en este tiempo nuestro, siglo XXI, a principios del siglo XX, ¿no? Como estábamos comentando anteriormente. Es que se trata de sucesos extraños que se pierden en el tiempo prácticamente. Lo que te puedo decir, por ejemplo, que he encontrado otros casos más cerrado, cultural, en otro contexto cultural donde los chavales se están comportando música, los espíritus, en mitad de la selva donde prácticamente en 200 kilómetros de la redonda no hay ningún tipo de comunicación, por lo tanto lo que pasa allí, pues allí queda y seguramente de allí no sales, haciendo rituales satánicos que se consumen uno de los venenos naturales más potentes que hay en el mundo. Por ejemplo, uno de los rituales con la ayahuasca, bien sabes que la ayahuasca es un mejunje realmente asqueroso, es decir, cuando uno empieza a consumirlo, lo que te entra son ganas de vomitar, es realmente desagradable y muy poderoso, pero muy poderoso porque te crea un estado alterado de conciencia que, según dicen los chamanes, te hace cientos o miles de años de vida. He tenido la oportunidad de compañeros, incluso compañeros muy mediáticos que hoy en día están periodistas que trabajan en televisión, de ver cómo tienen experiencias, por ejemplo, después de consumir esa tercera toma, en un ambiente, imagínate, rodeado de tambores, de invocación, pues empiezan a ver gente vestida de trajes sucios, llenos de harapos, que se van aproximando. De hecho, este compañero me comentaba que él cerraba los ojos para intentar tener esa visión desagradable, pero es que aún cerrando los ojos los veía, él notaba cómo estaban hablando. Un itinerario fantasmal que nos lleva a una afirmación terrorífica. Veo muertos. La guía de lo oculto nos informa de que las apariciones más comunes son las de fantasmas que aparecen regularmente en un mismo lugar, ya sea una carretera,
un cementerio, un parque o una casa. Y hablando de casas, observamos que nuestro mapa del misterio nos conduce a la Casa Blanca. ¿Quién se aparecerá en semejante lugar? Abraham Lincoln, el expresidente de Estados Unidos. Es un alma en pena que merodea por lo que fue su hogar, y otros presidentes como Roosevelt, Truman o Eisenhower aseguran haberse sentido observados por su fantasma. La reina Guillermina de Holanda tuvo aquí una escalofriante experiencia. Estuvo invitada unos días en la Casa Blanca y mientras dormía en la llamada habitación rosa, unos golpes en la puerta la despertaron. Al abrir, se topó con el inconfundible espectro de Lincoln. La reina se desmayó al instante. El freno de mano nos detiene en otros hechos inexplicables en los que los muertos aparecen del más allá para impactarnos. Un caso conocido es el del cantante John Lennon, antiguo integrante de los Beatles, que tras su fallecimiento ha aparecido como espíritu en numerosas ocasiones. El cantante de Oasis, Liam Gallagher, su propio hijo, Julian Lennon, y otros integrantes de su antiguo grupo, como Paul McCartney o Ringo Starr, aseguran haberle visto en las oscuras noches presentándose como un alma de entre los muertos. ¿Por qué se producen estas apariciones? ¿Son reales solo para quienes las ven? ¿Qué quieren decirnos? Solo podemos despejar una incógnita al final de nuestro trayecto. El miedo es real para aquellos que ven muertos. Todos nos hacemos preguntas sobre la muerte. Hay personas que incluso todavía se hacen más que nosotros por su propia experiencia. Ese es el caso de Pilar Cerro. Pilar, bienvenida. Pilar, tu sensación sobre el significado de la muerte empieza a cambiar a partir del fallecimiento de varias personas cercanas que por desgraciadas razones pues vivieron una muerte repentina. Sí, todo empezó cuando yo tenía 20 años, murió una amiga mía de leucemia y yo con 20 años pues no sabía muy bien lo que significaba la muerte. A los 15 días murió de un infarto un amigo mío, que este chico me ayudó muchísimo a superar la muerte de mi amiga y bueno, pues tuve unas experiencias un poco fuertes en el sentido de que yo no entendía por qué se habían ido de la noche a la mañana. Luego murió mi padre hace 10 años y murió... Quizá ese es el momento de inflexión. Ya las preguntas que te habías formulado se redoblaron en su intensidad a partir del fallecimiento de tu padre. Sí, mi padre murió de un infarto. Yo ese día sabía que pasaba algo. No, en ningún momento ni sabía que se iba a morir ni nada, pero sabía que algo estaba mal. Me llamó mi madre, pues nos íbamos a ir de viaje, fue el día antes del Día del Padre, el día de puente. Me llamó mi madre y me dijo, dice, Pilar, pásate antes por el 12 de octubre que a papá le ha dado un mareo y estamos aquí en el hospital. Mi madre en ningún momento, ni yo la noté que había pasado algo, mi padre había fallecido. Y cosa rara, en Madrid no había tráfico un día antes de un puente, o sea, yo llegué por la M30 sin ningún tipo de problema. Yo siempre había dicho que el día que muriera mi padre yo iba detrás. En aquel momento yo sentí, no sé, muchísima paz, muchísima tranquilidad, no sé, a lo mejor es un mecanismo de autodefensa cuando... Porque tú tenías una extraordinaria unión con tu padre, ¿verdad? Sí, mucha. Y después de ese momento, esa unión ha proseguido de alguna forma. Sí. ¿En qué se ha manifestado? Porque se ha manifestado en determinadas ocasiones en tu vivienda con... Lo primero fue cuando volvemos de enterrar a mi padre, pues lo típico, mi madre pues nos hace los cargos, ¿no? a mi hermano y a mí. Mi hermano pues, tenía 20 años y recuerdo que le dijo mi madre a mi hermano, dice... Mi hermano estaba de militar en Córdoba, siempre te he dicho que cuando tengas algún problema que recurras a Jesús de Medinaceli, pero ahora que no está tu padre, pues cuando necesites ayuda, pídeselo a él, porque él no nos ha dejado, él está con nosotros. Entonces, en ese momento suena a mi casa, ¡cling!
Y dice mi madre, ¿no ves? Y yo le dije, mamá, porque en ese momento estaba mi cuñada, estaba mi hermano, o sea, eran gente que son muy jóvenes y no entienden, o sea entre que fue una muerte muy traumática y que les digas que está ahí tu padre, pues como que no. Al día siguiente mi hermano nos dijo que lo que se había caído era el cinturón de mi padre. O sea, esa fue la primera manifestación de que mi padre seguía con nosotros. Y después hubo otras, hablas de ese cinturón, el cinturón de tu padre, pero tu padre, como todas las personas y en vuestra propia vivienda, tenía sus recuerdos, o tu padre evidentemente tenía sus manías, sus gustos, él no le gustaban nada las velas y después con las velas pasaban cosas rarísimas. Mi madre, como la mayoría de las mujeres, en los santos pues ponen las lamparillas a los difuntos. Entonces mi madre el primer año pues lo primero que hace fue poner una vela para mi padre. La vela se apagaba. O sea, la vela la encendías, la pusimos en el fregadero para que no hubiera ningún tipo de corriente ni de nada, y la vela se apagaba. Y ya decíamos, bueno, o tú o yo, o sea, te vamos a poner la vela. ¿Y quién ganaba? Él. Sí. Ganaba él, o sea, no... Es más, al año siguiente, cuando fuimos a encender, porque las velas dicen que las tienes que encender con cerillas, no se pueden encender con mechero, pues una chispa cayó en la cortina. No llegó a pasar nada, pero nos dio miedo y nos cortamos de poner velas. Creo que fueron los 2 años o así, pusimos una lamparilla en la encimera y el redondel de la lamparilla se quedó, o sea, se quemó la encimera. O sea, está el borde del está en mi casa. Ya no hemos vuelto a poner velas porque es que no, o sea, no le gustaban porque le daba miedo. Entonces decidimos que no. Evidentemente la unión con tu padre, como nos estás contando, es muy grande, y entre las relaciones humanas que se establecen entre padre e hija, bueno, pues siempre hay determinados gestos, determinadas cosas que se quedan más grabados, o por ejemplo el tacto, la forma de tocar el padre a una hija, ¿no? En tu caso, esa forma de tocar se ha mantenido, ¿verdad? Porque tú has llegado a sentir su tacto, a sentir sus manos. Son gestos que hay entre familias. O sea, yo he sido una persona cuando iba a la playa, de vuelta y vuelta, como le llamábamos, era como un lagarto. Entonces mi padre pues, con mi hermano pues, se iban a bañar a la playa y demás, y siempre que salía del mar tenía la costumbre de coger con las manos y ponérmelas en la espalda pues, para notar esa sensación de alivio. Decía, esta chica se nos va a cocer aquí. Pues yo he estado en la playa y he tenido esa sensación, no que la espalda la tuviera mojada, no, sino esa sensación de frescor, que no, en un primer momento yo no entendía lo que era, y luego al cabo del tiempo decir, anda, pero si esto es lo que me hacía mi padre cuando veníamos a la playa. ¿Queda algo todavía entre esas esperanzas, esos sueños, esas cosas que te gustaría que hubiera visto tu padre? Yo es que si quiero que, por ejemplo, cuando se casó mi hermano, cuando ha nacido mi sobrino, le echas mucho de menos. Yo todas esas cosas se las transmito a él. El último sueño que he tenido, te puedo contar que fue la semana pasada, cuando hice los años, y yo sé que mi padre estuvo conmigo. Me regaló un collar, además siempre por mi cumpleaños o por mi santo, siempre pasa algo bueno. Y yo recuerdo que en el sueño me decía, me voy a pedir en los viernes para cuidar a su nieto. Y yo en ese momento dije, pero si está muerto. En ese momento me di cuenta y no era un sueño, o sea, estaba realmente con él. O sea, yo sé que a él le hacía muchísima ilusión un nieto. Hombre, a lo mejor le hubiera gustado más un nieto de su hija, ¿no? Pero yo sé que está conmigo, como yo digo. Ver es creer, pero sentir es saber. Tú lo que quieres es seguir sintiendo, ¿no? Efectivamente, yo prefiero seguir sintiendo. Hola, soy Jorge y os voy a contar mi historia. Todo comenzó hace un par de meses cuando decidí mudarme a Madrid para trabajar en un pequeño hostal. Pero ahí la verdad es que no estoy muy a gusto, estoy pensando en irme, ya que he pasado más miedo que en toda mi vida. Todo
comenzó en este pasillo que podéis ver. Ahora es de día, pero por la noche os puedo asegurar que da bastante más miedo. Bajé aquí a por unas sábanas y de pronto se apagaron todas las luces. Yo no sabía el motivo y me fijé que el ascensor alguien había llamado. Entonces el ascensor empezó a moverse, bajó hasta aquí abajo y de pronto se abrió esta puerta que podéis ver aquí. Dentro había dos personas mayores que no había visto en mi vida. Se quedaron mirándome fijamente y antes de que pudiera reaccionar habían desaparecido. Ese día cambió mi vida, ya que desde entonces no he vuelto a bajar aquí por la noche y no me había vuelto a pasar nada hasta el otro día que volvió a suceder. La verdad es que no suelo meterme en este ascensor ya que me aterra. Esta es la segunda vez que entro probablemente. Fue una imagen horrible que no me puedo quitar de la mente. La otra vez que me sucedió fue cuando estaba en mi cuarto una noche. De pronto empezaron a llamar a la puerta. Al principio no le di mucha importancia, pero de pronto se abrió la puerta de par en par y ahí se encontraron otra vez este matrimonio de gente mayor. No sé qué querían, no intentaron ponerse en contacto, por lo menos no pude entender nada de lo que decían. Desde entonces quiero abandonar este hostal. Desde aquel trágico suceso tengo pesadillas casi todas las noches. Son pesadillas acerca de este matrimonio, consigue incluso perseguirme en sueños. Recientemente una universidad británica elegía entre muchísimas una imagen como la más auténtica, la más sospechosa. La imagen que tenemos en pantalla, Lorenzo, sería, según esta universidad británica, una imagen por lo menos para pensar y reflexionar. Hay que pensar y reflexionar, y sobre todo también hay que reflexionar que la iniciativa ha sido puesta por un departamento de científicos de una universidad de Edimburgo, ¿no? En este caso comandada por el psicólogo Richard Wiseman. Este hombre lo que ha hecho es una encuesta a través de Internet en la que han participado más de 250.000 internautas con la intención de que se lograra votar la fotografía más auténtica de fantasmas que se ha obtenido en la historia. Y con un 39% ganó esta, que se obtuvo en el castillo de Tillington, que está en Escocia. Evidentemente no puede ser otro sitio, ¿no? Castillo sin fantasma en Escocia, pues parece que es menos. Dicen que solo en el Reino Unido hay 10.000 lugares encantados en donde se han registrado experiencias de estas características, pero hay que decir que la imagen es ocasional, no es nadie que haya ido al lugar a fotografiar un fantasma, sino que fue una visita turística más. Fue un turista que se acercó a este lugar, este castillo, que está bastante ruinoso, y se percata que cuando puede observar en su cámara digital esa fotografía que ha obtenido, se percata de que hay algo extraño. No se da cuenta hasta que llega a casa y amplía esa imagen de que allí, en esa tercera planta, por llamarlo de alguna forma, prácticamente asomada a una especie de enrejado, hay una figura aparentemente de una anciana bastante mal encarada y que puede llevar unos vestidos que perfectamente se podrían enclavar en los siglos XVII-XVIII. Evidentemente, imagínate el estupor del testigo cuando se encuentra con esto y cuando a partir de ahí se inician los procesos de analítica, se descarta que se trata de un montaje y además es aceptada o es nombrada como la fotografía de fantasmas más auténtica de las realizadas a día de hoy, entre 250, que son unas cuantas. Pero el testigo no vio absolutamente nada en el momento de tomar la fotografía. En el momento en el que capta esta imagen, él no está viendo absolutamente nada. El ventanal, el enrejado está completamente vacío. Es precisamente al llegar a casa cuando, viendo esas imágenes, fijando más su atención en este lugar, se percata que está esa extraña presencia. Hay una fotografía en la cual, bueno, pues que es la que tenemos en esta imagen, en esta secuencia, en donde aparentemente no se ve nada extraño en el momento de tomarse la instantánea, del mismo modo en el que había ocurrido anteriormente, pero aparece una señora junto al carro del niño que tenemos en un segundo plano, y esa señora aparece como sin piernas, como partida por la mitad, y ella como fuera de foco, como si no estuviera en ese lugar. La verdad es que la imagen de por sí es sobrecogedora, y después de los diferentes procesos de analítica que los especialistas han efectuado, que se trata de un montaje. Fíjate qué montaje más bien hecho, porque realmente si esta fotografía, en vez de haber sido montada
en el siglo XXI, en el día de hoy, se hubiera hecho hace 20 años, pues seguramente se hubiera dado por auténtica, porque entonces no se tenían los procesos suficientes para llegar a dilucidar si nos encontrábamos ante un fraude o ante algo auténtico. Pero en este caso, a pesar de que está muy conseguida, a pesar de que aparentemente los que permanecen en esa escena están completamente ajenos a lo que se les está manifestando en teoría, pues hay que decir que se trata de un fraude. Seguramente algo que muchas personas hacen de vez en cuando y que ha servido para descubrir fotografías extrañas es revisar los viejos álbumes fotográficos. Y en no pocas ocasiones ha pasado lo que sucedió en la siguiente imagen, que aparece alguien que desconocíamos que estuviera en esa fotografía y que realmente no estaba. Esto es muy propio además de las fotografías, especialmente las que se clasifican en torno a finales del siglo XIX, principios del XX, especialmente si estamos hablando de personajes que pertenecen a un determinado trabajo, como pueden ser militares, marinos, gente que a posteriori sufre algún suceso luctuoso o incluso anteriormente, ¿no? Que de repente uno empieza a observar las fotografías y aparecen pues, visitantes, como decía anteriormente, a los que nadie ha invitado. No me gustaría nada hablar con ningún espíritu, me dan mucho miedo esas cosas, no entiendo nada y prefiero no entender. Inicialmente me daría bastante respeto hablar con cualquier personaje muerto, pero en caso de que tuviese la oportunidad no me importaría. Por ejemplo, me gustaría hablar con Napoleón y me gustaría preguntarle cómo fue que se dejó engañar por su mujer. Le preguntaría a Marilyn Monroe cuáles fueron las razones por las cuales se suicidó. Seguro que habéis escuchado esta historia en más de una ocasión. Un matrimonio circula por una carretera en mitad de la noche y observa al fondo a una muchacha vestida de blanco, haciendo autostop. El matrimonio decide recogerla porque ella no invita a la duda, no piensan que pueda suceder nada malo con ella. Se sienta en la parte de atrás del automóvil y durante varios kilómetros circulan en la más absoluta normalidad y hablando sobre temas triviales. Al llegar a un punto determinado, la muchacha advierte al conductor, le pide que levante el pie del acelerador, porque en esa curva que van a atravesar, por culpa de la velocidad, ha habido varios accidentes y han muerto varias personas. El conductor hace caso, disminuye la velocidad y al superar la curva descubre que en el asiento de atrás ya no hay nadie. La muchacha ha desaparecido por completo. El matrimonio decide acudir acto seguido al puesto de la Policía Nacional o de la Guardia Civil más próximo para denunciar la situación. Los agentes no se muestran sorprendidos. Otros muchos conductores han vivido la misma experiencia. Incluso les muestran una fotografía de la muchacha. Efectivamente, era ella. Y les explican que esa muchacha había fallecido semanas atrás en un accidente de coche en ese lugar. Es como si hubiera vuelto desde el más allá para avisar a los conductores de los peligros de esa curva. Esta historia se conoce como el relato de la chica de la curva. Por desgracia, es solo una leyenda urbana. Es un testimonio falso. Las características de las leyendas urbanas son en principio que se tratan de narraciones completamente apócrifas y que nunca existen fuentes originales. Siempre nos la cuenta alguien. A ese alguien se la ha contado otro alguien. A ese otro alguien se la ha contado otra persona y así sucesivamente. En todos los países del mundo y en todas las épocas existen estos relatos. El testimonio de la chica de la curva es absolutamente universal. Incluso si nos remontamos más allá en el tiempo, nos remontamos por ejemplo a la Edad Media, los caballeros cuando se adentraban en los bosques o cuando subían en sus caballos montañas también decían que se encontraban con chicas de estas características, con apariciones de estas características que les avisaban de los peligros que se iban a encontrar en el camino. También entonces eran leyendas. Estos testimonios son falsos. Por supuesto, esto no quiere decir que todos los episodios de apariciones lo sean. Este en concreto sí lo es. Ahora mismo me acuerdo de una cita de John Lennon, un gran apasionado por las temáticas que tratamos en este programa. Decía que la vida es lo que ocurre mientras hacemos otros planes. La metáfora, lo que él quería decir, es que no teníamos que dejar para el más allá lo que debemos hacer en el más acá. La próxima semana buscaremos más respuestas. Mientras tanto, recuerden que hay otros mundos, pero están en este, y en este ocurren cosas que necesitan explicación.